El sueño americano es mexicano y no estadounidense, o así nos lo comentan en el vídeo al cual voy a reaccionar. Parece ser que México cada vez es más demandado y más gente prefiere emigrar a ese país que a Estados Unidos para tener una mayor calidad de vida. Así que voy a reaccionar a este vídeo creado por Mr. Cracks, cuyo link os dejo en la descripción de este mismo vídeo. México es el paraíso, el Edén. Los migrantes haitianos buscan quedarse en México en busca del sueño mexicano. México es un país donde puedes hacer el sueño americano. Lárgate, gringo, si no te gusta. Ahora es el sueño mexicano. ¿El sueño americano es mexicano? Todos o la mayoría de nosotros como mexicanos tenemos algún familiar que en algún punto de su vida se fue a los Estados Unidos, esto en busca de mejores condiciones de vida, se fue a trabajar para poder mandar dinero a sus familias, algún tío, algún abuelo. Es totalmente cierto. Mirad, aquí en España mi abuelo se fue a Brasil, imaginaos. Y muchos españoles, en una época anterior, se fueron muchos a Francia. Algún hijo. De hecho, los Estados Unidos se conforman como un país de migrantes desde el siglo XVIII-XIX, como un país de migrantes, el país de la esperanza, el país de la democracia, el país de las nuevas oportunidades, el país de la libertad. Y esto hace que lleguen personas de todos los países del mundo, de Alemania, de Holanda, de Polonia, de México, de Centroamérica, de El Salvador, Guatemala, prácticamente de cualquier país del mundo llegan a Estados Unidos y esto lo hace grande. Sin embargo, ¿qué pasaría si yo te dijera que actualmente existe otro país, otra oportunidad, otra alternativa a los Estados Unidos? Cinco de Mayo is a day for special pride and remembrance. People on dos lados de la frontera. Un país que históricamente también ha arropado a miles de extranjeros de todo el mundo. Un país llamado México. Así que el día de hoy me vas a estar acompañando en este video a conocer algunos puntos interesantes sobre ese tema. Punto número 1, conocer por qué la gente ya no se está yendo a los Estados Unidos, sino que está prefiriendo quedarse en México. Conocer si es verdad que se vive mejor en Estados Unidos o en Europa que en México. Y punto número 4, abordar el tema de la gentrificación, un fenómeno que incluso irónicamente, así como le molestaba a los estadounidenses hace algunos años, ahora le comienza a molestar también a los mexicanos. ¿Listos? Comenzamos. Muy interesantes los temas. A ver qué tal. Número 1. Mexicanos ya no emigran. Para comenzar debes de saber que justamente el tema de la migración siempre ha sido un tabú en la sociedad mexicana. De hecho, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, México siempre estuvo dando mano de obra hacia los Estados Unidos. Justamente cuando los estadounidenses se fueron a la guerra, efectivamente se quedaron sin mano de obra y ahí fue donde entró México, enviando muchísimas personas, en ese entonces los conocidos como braceros. Posteriormente, desde la década de los 70 hasta los 2000 fue efectivamente donde tuvo su pico y de ahí tuvo muchísima gente de México que comenzó a emigrar a los Estados Unidos en la conocida como diáspora mexicana. Posteriormente, del año 2000 al 2010 fue donde tuvo su pico, es decir, donde comenzó a crecer más, y justamente llegó al año de 2010, tuvo mayor cantidad de emigrantes por parte de México hacia los Estados Unidos. A partir de ahí, la curva comenzó a decrecer, es decir, cada vez menos mexicanos emigran hacia los Estados Unidos. ¿Por qué está pasando esto? ¿Será acaso que con el muro de Trump cada vez hay menos mexicanos que pueden cruzar hacia los Estados Unidos? Pues déjame decirte que de hecho es todo lo contrario. De hecho, en los últimos años se ha triplicado la cantidad de migrantes que llegan hacia los Estados Unidos. Sin embargo, ahora la nacionalidad ya no es de México, sino de otros países como por ejemplo Venezuela. Incluso debes de saber que este país no es el único, pues países de Centroamérica, Sudamérica, Ucrania, entre otros, como por ejemplo según un estudio de Statista en el año de 2022, los migrantes hacia los Estados Unidos se han multiplicado por 4 veces desde los 70s, donde en ese entonces había 12 millones de migrantes. Sin embargo, pasó a 50 millones en 2020. El país con más migrantes de hecho es México, con casi 11 millones de mexicanos viviendo en Estados Unidos. Le sigue la India con casi 3 millones, China con casi 2.5, Filipinas con poco más de 2 millones y El Salvador con 1.5 millones de migrantes. Sin embargo, te preguntarás entonces ¿cuántos migrantes hay en México? Según la página de gobierno de México, en el año 2020 había en México poco más de 1.2 millones de migrantes, donde las nacionalidades principales son curiosamente los Estados Unidos en primer lugar, con casi 800,000 estadounidenses. ¡Ostras! O sea, de 1.200.000 creo que ha dicho. 800.000 de Estados Unidos. Bien, la verdad es que siendo 100 millones, ¿no? O 100 y algo millones, es un 1% realmente comparado con otros países como España, por ejemplo, no es nada. Es muy poco. Es muy poco. O sea, son muchos más los mexicanos que salen
a vivir a otros países que gente de fuera que va a vivir a México. Por lo que he podido ver en otros vídeos, hay muchos estadounidenses que lo que hacen es jubilarse en México. Aunque he visto incluso vídeos de gente de Estados Unidos que va a México a vivir y a trabajar. Muchos de ellos lo publican en sus redes sociales. Se puede ver. Seguidos muy lejos por Guatemala con 57.000 y España con 21.000 migrantes respectivamente. Y sí, hasta este punto dirás, pues comparado con Estados Unidos o Alemania, ese millón no es nada. Pero deja que te cuente un dato que te impactará. Pues resulta ser que según un informe de Animal Político, la migración hacia México se disparó en el año de 2023, creciendo 77% respecto al año de 2022 y 132% solamente respecto hacia el año 2020. Es decir, en los últimos 3 años cada vez llegan más migrantes, ya no solamente de Estados Unidos, sino de otros países. Sí, vemos que está creciendo muy exponencialmente últimamente y a este ritmo ese 1% en pocos años se va a multiplicar, claro. Ya que si teníamos 1.2 millones de migrantes en el año 2020, en total, solamente en el año 2023 llegaron 783.000 migrantes, que es la cifra récord de toda la historia mexicana. Que cabe aclarar que solo son las cifras oficiales, a las cuales se les debe sumar las migraciones clandestinas, es decir, aquellas personas que llegan sin papeles, de las cuales no se tienen registro. De hecho, en el año de 2023 hay nuevas nacionalidades, pues en primer lugar tenemos a Venezuela con 37.475 migrantes, siendo un 33% del total de migrantes. En la segunda posición tenemos a Ecuador con 16.596 personas, siendo un 15%, 13.925 de Honduras, siendo un 12%, 12.370 procedentes de Guatemala con un 11% y 7.098 procedentes de Colombia con un 6%. Y de hecho, mis hermanos, hasta este punto, si eres un poco observador, te estarás dando cuenta de que México, después de la pandemia, tuvo un glitch, es decir, pasó de ser un país que producía migrantes y que enviaba a sus personas a otros países a ser un país que recibe migrantes. Esto evidentemente ha llevado al gobierno a tomar algunas medidas, más que nada con países de Centroamérica y Sudamérica, a los cuales antes no les pedía visa y ahora sí les pide visa. De hecho, si te das cuenta de los países que ya mencionamos que llegaron en 2023, como por ejemplo Venezuela, Colombia, Guatemala, Honduras, entre otros, todos estos países requieren de visa para entrar a México. Solamente se salvaba Ecuador, el cual no necesitaba visa para ingresar a México. Sin embargo, derivado del asalto a la embajada mexicana en Quito, evidentemente perdieron ese beneficio y ahora tampoco ellos pueden ingresar a suelo mexicano de forma regular. Por si fuera poco, a esto hay que sumarle la enorme cantidad de personas de otros países más desarrollados, es decir, estadounidenses, canadienses y europeos que vienen legalmente al país, pero que una vez que están aquí y ven todo lo que les puede ofrecer México, deciden que lo mejor es quedarse en lugar de regresar a su país. Así ganan en dólares, trabajan a la distancia, pero pagan en pesos y así pueden tener un nivel de vida mucho más alto que en sus países. De hecho, muchos de esos turistas se quedan a vivir aquí por meses, como es el caso de los argentinos, que cada vez hay más en playas de Tulum o Cancún, los cuales vienen como turistas, luego salen del país para sellar su pasaporte y regresan nuevamente. Otros consiguen pareja mexicana y se nacionalizan, y otros residen en el país y luego se naturalizan. Y es que, mis hermanos, en este video vamos a ver algo interesante, y esto es de que ahora la migración ya no solamente proviene de países de Latinoamérica, sino que cada vez estamos viendo migración por parte de países que creeríamos que están más desarrollados que México. En este caso, Estados Unidos, Canadá, países de Asia como Corea del Sur, China, países de Europa del Este, Rusia, Ucrania, Polonia, están cada vez emigrando más hacia México. Y hasta este punto, la pregunta más importante sería saber por qué. ¿Por qué ahora los extranjeros también de estos países están emigrando a México? Incluso en redes sociales se puede ver canales de chicas de Polonia, Francia y Europa del Este donde explican por qué prefieren vivir en México que en Europa. Cierto, hay muchos vídeos de esos, yo he reaccionado a unos cuantos. De momento el porcentaje de migrantes hacia México no es muy alto, pero bueno, ya hemos visto que va subiendo mucho exponencialmente. Y sí que es verdad que es de muchos sitios. Está claro que hay muchos de Estados Unidos y muchos de otros países hispanohablantes, pero también eso, es que de Asia, de Europa del Este, gente muy diferente, culturalmente muy diferente, con carácter muy diferente, que por alguna razón en México encuentran la felicidad y deciden pasar el resto de su vida. Que es muy fuerte, pasar el resto de su vida. Algo muy bueno tienen que haber descubierto allí. Y son gente muy diferente que llegan a la misma conclusión. Masha, ¿por qué te gusta México? Por la comida.
Y la respuesta es sencilla, y esto es por las oportunidades laborales, una mejor calidad económica, una calidad de vida superior, un país lleno de cultura e incluso porque encuentran el amor en los brazos de los mexicanos. Sí, estamos bienvenidos. Yo llevo menos de una semana ahora en México. Pero aparte de todo lo que ya te he comentado, ¿qué pasaría si te dijera que hay otro factor por el cual cada vez hay más migrantes de varias nacionalidades en México? Sin embargo, antes de continuar, me gustaría saber tu opinión. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Qué opinas de que lleguen cada vez más migrantes a nuestro país? ¿Es algo beneficioso o no? ¿Enriquece a nuestro país o no? ¿Es un buen signo de la mejora de la calidad de vida de los mexicanos? Déjamelo saber en la parte de los comentarios. Yo creo que eso depende de cómo estén las leyes. Si gente de otros países que tienen un poder adquisitivo más alto van a México, en principio debería ser beneficioso. Pagan impuestos allí, tienen más dinero y gastan más. Claro, ¿cuál es el problema cuando pasan estas cosas? Que en algunos sitios que se juntan muchas personas así, suben los precios de todo, de los alquileres, de los restaurantes, de todo. ¿Cuál sería la solución? Encontrar el equilibrio. Pero esto en muchas ocasiones no pasa. La verdad es que es un tema complicado y complejo que ni siquiera yo tengo una idea totalmente parcial al respecto. A mí, por ejemplo, me comentáis muchos que me vaya a México y que me va a encantar y que querré vivir allí y que soy bienvenido. Me lo decís mucho en comentarios, en casi todos los vídeos hay comentarios así. Pero por otra parte está la cientificación, que mal gestionada puede ser un problema. Y yo voy a decir mi ejemplo desde España. Por ejemplo, en España hay pueblos que no son tan conocidos como otros, que son famosos por el turismo, y hay pueblos muy bonitos que están llenos de inmigrantes con mayor poder adquisitivo que la media de un español, y viven ellos pues en sitios pues con playas increíbles, con casas enormes, o las que no son tan grandes y son más normales, que si un español quiere vivir ahí de a pie, un español medio, pues le va a ser absolutamente imposible. Entonces, por una parte entra más dinero al país, pero por otra parte la gente del país que viva en esa zona va a vivir peor porque está todo mucho más caro y se tendrá que ir, o afrontarlo como se puede. Es que es un tema muy delicado. Lo ideal sería que hubiera un equilibrio, porque si entra más dinero a un país, porque la gente tiene más dinero, deberíamos estar mejor, pero si en vez de eso, cuando hay más dinero, sube todo, pues la gente que no tiene más dinero, pues está peor y cada vez hay más desigualdad. Y esto pasa también si no hay inmigrantes, da igual, con la gente del mismo país. Entonces la solución es siempre intentar encontrar el equilibrio, que es lo complicado. Aparte de que hay mucha gente que se querrá aprovechar del tema por detrás y todo eso, pero aparte de eso, está que también es complicado. Si yo, por ejemplo, fuera a México y me quedaría a vivir, ¿qué pasaría? ¿Qué me diría la gente? La mayoría, yo sé que la mayoría pensaría que estoy invitadísimo, pero hay otros que quizá no piensen igual. Ahora, yo iría porque a raíz de tener un canal en el que hablo mucho de México, podría hacer vídeos allí a un escalón superior, grabando cosas de allí, en sus calles, yendo a visitar lugares y grabando y contando mis impresiones. Y además, trabajar allí, pagar los impuestos de allí, y trabajar con algo que tiene que ver directamente con México. ¿Es esto más ético que una persona que gana mucho dinero, por ejemplo, invirtiendo en criptomonedas o en bolsa y de repente se va a México porque está todo más barato y todavía puede vivir mejor? Y luego lo hace más gente y suben los precios y luego un mexicano medio no puede pagarse una vida digna porque todo ha subido en el lugar donde vivía y ahora está tan llena de gente con mucho dinero. Pues es que es un tema complicado, ¿verdad? Porque lo que se puede pensar en primera instancia que cuando más dinero entre en un país y se paguen impuestos y hayan ciertas leyes, mejor va a ser la vida para todos. Pero vemos que la cosa se complica y esto pasa en México, esto pasa en España y pasa en casi cualquier país. Número 2. ¿Paso a los Estados Unidos o me quedo en México? Y es que aquí está pasando algo muy interesante. En años anteriores, en décadas anteriores, México solamente era un país de tránsito. Es decir, a México lo veían como un país para llegar a los Estados Unidos. Actualmente es todo lo contrario. Cada vez hay más concentraciones de personas en grupos, en los cuales puedes ver que en ciertas colonias, por ejemplo, hay grupos de haitianos, hay grupos de colombianos, hay grupos de venezolanos. Olvidan el sueño americano. Migrantes haitianos buscan quedarse en México. Cada vez más haitianos deciden quedarse aquí a buscar un trabajo o formar una familia, en parte. Incluso cuando hay partidos de fútbol y todo ello, es cuando nos damos cuenta de que cada vez hay más gente de estos países
En Playa del Carmen, los argentinos celebraron el triunfo entre cantos, lágrimas y risas. Sin embargo, hasta este punto tú te estarás preguntando por qué. Y es que de hecho esto no es algo que yo me esté inventando. En lugares como Iztapalapa o Ecatepec hay varias colonias donde los hermanos haitianos se han establecido y comenzado una vida. ¿La razón de salir de su país? Pues en conclusión, el aumento de los productos básicos en Haití, además de las altas tasas de inseguridad que expulsaron a más de 200,000 haitianos de su país, muchos de ellos con destino a Estados Unidos, pero que al no poder pasar se quedaron en México, y otros más teniendo desde un inicio como destino a México. En el caso de Venezuela, por ejemplo, no hay mucho que explicar, pues en los últimos años han salido del país más de 8 millones de venezolanos. Esta diáspora se encuentra en muchos países de América y Europa, entre ellos obviamente México. Que cada migrante que vamos retornando a Venezuela tenga un apoyo como el que se da aquí de Jóvenes Construyendo el Futuro. Un grupo de venezolanos aquí en la Ciudad de México inician esta manifestación. En el caso de Centroamérica, toda la historia ha habido una migración. Todo esto aunque se han hecho programas como Sembrando Vida, donde Estados Unidos y México dan dinero en apoyos para el campo en Centroamérica. Esto, sin embargo, no ha detenido la migración. Sin embargo, lo que ha quedado demostrado en palabras del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, es que la forma más eficaz de reducir la migración en un país es crear condiciones de vida estables y dignas para que así la gente no salga de su país. What it will work is creating jobs and security and stabilizing the countries that are creating the migrants in the first place. Sin embargo, mis hermanos, si se dan cuenta, las declaraciones del presidente Bukele responden la duda que tenemos sobre por qué cada vez menos mexicanos emigran hacia los Estados Unidos. Cabe mencionar que posiblemente la respuesta sea que en los últimos años México ha prosperado. Cada vez más mexicanos pueden acceder a una vida digna, cada vez menos mexicanos tienen la necesidad de emigrar de México hacia los Estados Unidos porque en México tienen posibilidades de crecer. Quizás ahora el sistema educativo es más accesible y cada vez más personas pueden tener una educación. Evidentemente este desarrollo ha hecho que cada vez menos mexicanos tengan que emigrar hacia los Estados Unidos. Así que en este punto me gustaría que mis hermanos que tienen más de 40, 50 años me pongan en la parte de los comentarios ustedes cómo veían el tema de la emigración de México hacia Estados Unidos hace 20, 30 años y cómo es actualmente. ¿Ha cambiado la percepción del país? ¿Ustedes creen que ahora los mexicanos ya no emigran porque ahora ya pueden trabajar en México de forma digna? Déjenme saber en la parte de los comentarios y vamos a continuar viendo el tema de otras nacionalidades como por ejemplo los colombianos. Pues me alegro mucho de que México vaya mejorando y vaya prosperando y que esa sea una de las razones por las cuales no les hace falta ir a otros países a buscarse la vida. Obviamente, como casi todos los países, hay cosas por mejorar, hay cosas por solucionar, pero lo importante es que al menos poco a poco se vaya mejorando. Una nueva caravana migrante cruzará por México. Aproximadamente 2,000 migrantes de origen centro y sudamericano. Por parte de Colombia, la situación del país, a pesar de no estar en números rojos, lo cierto es que la situación económica en este bello país sudamericano los obliga a buscar mejores condiciones de vida. Y evidentemente, al tener una gran cercanía cultural con México, busca nuestro país como destino para crear una nueva vida. Además que no podemos dejar pasar por alto el gran aprecio que hay entre mexicanos y colombianos. Lo que es cultural es que como colombiana he sentido en México. Este billete de 200 pesos mexicanos en colombianos equivale a 50,000 pesos. Soy una colombiana en México. Y finalmente, aunque no se habla mucho, tenemos a los argentinos, los cuales es común ver en algunas de las mejores playas de México. La otra vez escuchaba a unos argentinos decir que ganan mucho mejor aquí de meseros que en su país siendo un profesionista. A mí incluso alguna vez me tocó hospedarme en la casa de unos argentinos en Bacalar y no saben el shock que me dio saber que estaba pagando un hospedaje a argentinos, pero no en Argentina, sino en uno de los lugares más bonitos de México. Lo curioso es que a diferencia de los anteriores países, a los argentinos, según la página del gobierno de México, no se les pide visa para venir a México. Sin embargo, se dan a notar justamente cuando gana Argentino algún partido importante y salen a festejar. En Playa del Carmen, los argentinos celebraron el triunfo entre cantos, lágrimas y risas. Y como estos ejemplos, podría darte muchos más de casi cualquier país latinoamericano, donde pasan dos cosas interesantes. Número uno, México es el nuevo Estados Unidos, ya que actualmente México es tan rico que logra abrazar y darle oportunidades a hermanos de cualquier otro país latinoamericano. Y número dos, que los hermanos que deciden darle una oportunidad a México antes que a Estados Unidos se sienten más identificados con México que con los Estados Unidos. La calidad de los mexicanos, el idioma es el mismo, la comida es muy rica, las oportunidades de trabajo, la hospitalidad de los mexicanos, todo esto los hace sentirse en casa, abrazar el país, enamorarse de México. Y a pesar de estar lejos de casa, tienen oportunidades de tener una vida digna y vivir felices en México, cosa que se puede ver en sus propias palabras. Vivir en Playa del Carmen es una cosa bárbara. Pinche México, te amo, cabrón. La comida para mí está en el top 3 a nivel mundial.
Número 3. Goodbye American Dream, Welcome Mexican Dream. Durante muchas décadas sonaba mucho la frase de American Dream, el sueño americano. Sin embargo, ¿qué pasaría si yo te dijera que actualmente muchas personas de países desarrollados, como por ejemplo Corea del Sur, Canadá, Estados Unidos, algunos países de Europa, ya no se están yendo a los Estados Unidos, sino que están viendo hacia otros países? Y es que es cierto que Estados Unidos sigue y seguirá siendo por muchos años más el destino de muchas personas para vivir, pero lo cierto es que sus costos de vida cada vez son más altos. Es verdad que se gana en dólares, pero también se gasta en dólares. Por ejemplo, comprar una casa propia o departamento en una buena zona de ciudades como por ejemplo Nueva York, Los Ángeles o San Francisco es una tarea casi imposible. Eso sin contar que el costo de vida es mucho más alto. Para que te des una idea, vivir en Estados Unidos tiene un costo de vida aproximado, según una española viviendo en la Florida, donde en un video especificó lo que gasta al mes con su esposo y sus 2 hijos. En este aspecto gastaba $145 en electricidad, $150 en agua, 515 en gastos diversos del auto, 329 en seguro vehicular, que es obligatorio, 115 en internet, celular y televisión, 275 en seguro médico para la familia, 120 en gasolina, $1000 en alimentación y nada más y nada menos que $3900 en renta de vivienda, dando un total de $6548 al mes. Es decir, a tipo de cambio del día de hoy serían 130.960 pesos al mes. Un total al mes de $6548 de gastos fijos. A ver, conozco a gente que vive en Estados Unidos que con menos puede vivir bien, dignamente. Pero sí que la vida es mucho más cara, por supuesto. Obviamente esta familia debe ganar más que eso al mes y quizás no sea tan raro que familias en Estados Unidos ganen eso, pero lo cierto es que muchas personas de Estados Unidos, si ganan eso al mes o se jubilan con una cantidad similar, tienen 2 opciones: vivir ajustadamente en Estados Unidos o venirse a vivir a México y traer esos 130,000 pesos mensuales y darse una vida de ricos en México. Luego de contar su historia de cómo se mudó de Estados Unidos a México para buscar una mejor vida. Es así como cada vez es más normal ver a personas jubiladas de países desarrollados o incluso jóvenes viviendo en algunas de las mejores zonas del país. Incluso con el ejemplo que te acabo de comentar, les alcanzaría para comprar una casa amplia y vivir cómodamente, o incluso comprar propiedades como muchos estadounidenses lo han hecho y vivir el resto de su vida de sus rentas. Y es que si te pones a pensar, ganar 130,000 pesos al mes es una cantidad que muy poca gente en México gana. Una renta de 78,000 pesos te alcanzaría para vivir en zonas como Polanco o La Condesa en Ciudad de México. 20,000 pesos para comer para 4 personas te permitiría a veces ir a algunos buenos restaurantes y comer muy bien. Y eso no solo aplica para los estadounidenses. Miles de ciudadanos estadounidenses viven de manera ilegal en México. De hecho, hace algunos años platicamos con una amiga francesa que nos dijo lo mismo. Su familia vivía ajustadamente en Francia, así que mejor se mudaron a una playa en México, ya que acá pueden vivir más holgados y con un mejor nivel de vida. Y todo esto con un menor costo de vida. Es así como personas de España, Francia y en menor medida países de Europa del Este como Polonia, Ucrania o Rusia llegan a vivir a México, siendo este un país de moda en esos países. Curiosidades y consejos de un español viviendo en México, parte 4. Vamos toda la familia a comprar a un supermercado mexicano. 3 cosas de México que no sabía hasta que me mudé allá. Y hablando de países europeos, solemos creer que ellos viven mejor que en México y que son ricos. Sin embargo, mira las palabras de esta francesa. Toda la gente en Latam piensa que los franceses son ricos, que pueden comprar lo que quieren. Pasa que en Francia obviamente que los salarios son geniales, pero todo lo que pagamos también. Quizás si lo vemos de esa forma, esa sea la razón por la cual México es un paraíso para extranjeros, ya no solamente de países de Latinoamérica, sino también para extranjeros de países desarrollados de Europa e incluso de Asia como Japón, Corea o China, donde ciertamente sus países están más adelantados, pero también su costo de vida y calidad de vida se han visto menguados. Así que no podemos dejar pasar por alto que durante los últimos años se ha disparado la migración, no solamente de Centroamérica y Sudamérica hacia México, sino de Estados Unidos, Canadá, Europa y Asia. A ver, yo lo que creo es que México ahora mismo está en una situación en la cual es muy económico vivir para mucha gente de otros países y que al mismo tiempo tiene un gran desarrollo. Normalmente, en un país donde la economía es más baja, pues tiene unas condiciones de vida peor, ¿vale? Que a lo mejor sí, tú vas a una zona donde hay más gente como tú y hay, pues, hay unas condiciones mejor de vida para que pueda ir esa gente, ¿no? Pero que una vez sales de ahí, de tu lugar de confort, está todo como mucho peor. Y México es un país que, a pesar de estar muy económico para un europeo medio,
No te hace falta tener una zona pequeña de confort. ¿Entendéis por dónde voy? Pero en cambio, México está en una situación que ahora es muy económico para el europeo medio, pero que tiene una calidad de vida, unas ciudades y unos pueblos que se equiparan a Europa. En muchos casos, incluso aumentando las bodas entre mexicanos o mexicanas con extranjeros, ya sea porque les parecemos románticos o exóticos. Masha, ¿por qué te gusta México? Por la comida. La comida. Pero lo cierto es que esto también es una forma de enriquecer al país y al igual que Estados Unidos, mientras todas estas personas vengan a sumar al país, entonces México seguirá creciendo. Así que podemos tomar el ejemplo de los Estados Unidos. Cómo creció como ningún otro país en la historia de la humanidad precisamente por esa riqueza cultural que convergía en Estados Unidos, ya que al llegar personas estudiadas y preparadas, además de mucha mano de obra que hizo Estados Unidos fuerte. Pero hasta este punto del video, ¿tú qué opinas? ¿De qué países crees que es más positiva para México la llegada de extranjeros? ¿Qué opinas del aumento en los últimos años de la llegada de extranjeros a México? Si eres soltero, con una persona, ¿de qué país te gustaría casarte? Te leo en los comentarios. ¿Con qué pareja? ¡Ay, México! ¡Ay, México! ¡Qué peligro! No digo más. No digo más porque no se puede decir más. No hay nada. Pasamos. Sigamos el vídeo. Número 4. Gentrificación. De hecho, algunas zonas en México, como por ejemplo San Miguel de Allende, Mérida, Yucatán, Tulum o Baja California, han denunciado el problema de la gentrificación. Para esto vamos a ver qué significa. De hecho, una definición sencilla de gentrificación sería que existe una zona en la cual es popular, digamos que no tiene gran plusvalía, y en este lugar viven personas que son de una clase social media. Sin embargo, después de esto van llegando algunas personas de un estatus social más alto y ven el potencial que tiene y comienzan a aprovechar que la zona tiene precios bajos, entonces comienzan a comprar. Es así como van llegando 1, 2, 3 y después de esto van llegando muchas personas que tienen un grado social más alto. Llegan a este lugar, se instalan y es así como van haciendo que este lugar cada vez se vaya mejorando. Ellos modificaron tanto la economía y las condiciones de esa región que pasó de ser un pueblo desolado a una ciudad que multiplicó 7 veces su número de habitantes originales. Y esto evidentemente es muy bueno por un lado, pero también es muy malo por otro, porque ahora cada vez es más caro vivir en este lugar y esto hace que cada vez las personas que vivían ahí antes ahora ya no puedan vivir en esa misma zona y terminan por ser desplazados. Eso es la gentrificación. De hecho, si no lo sabías, el término no tiene nada que ver con extranjeros, sino que de hecho proviene etimológicamente de la palabra del inglés gentry, la cual era una clase social británica integrada por la nobleza de tipo medio y bajo, además de algunos caballeros y varones. Es decir, es más que un término de migración, un término de clases sociales. En ese sentido, muchas zonas de Ciudad de México como la Condesa o Polanco han pasado de ser colonias de plusvalía media a unas de las de mayor crecimiento en plusvalía del país. Ciudades como San Miguel de Allende en Guanajuato, cada vez es más común encontrar a dueños estadounidenses y elevando la calidad de vida de esas ciudades, pero en ese incremento en la calidad de vida también se incrementa el costo de vida, por lo que muchos pobladores nativos prefieren vender y cambiarse de lugar, por lo que el fenómeno de la gentrificación se intensifica. Así que como puedes darte cuenta, la migración extranjera no solamente trae beneficios, sino también retos. Y es curioso porque hace unas décadas a nosotros como mexicanos se nos hacía impensable que se comenzaran a hacer ciudades con extranjeros como en Estados Unidos, Canadá o Alemania. Pero lo cierto es que también ha traído grandes retos para México, como por ejemplo que en algunos lugares se comience a dejar de utilizar el español y se utilice el inglés. Incluso ahora hasta el del Fierro Viejo habla en inglés en la Ciudad de México. Sí, esto pasa mucho en la gentrificación. No es solo un tema de que venga gente de otro país, sino también pasa en el mismo país. Yo me voy a San Sebastián de vacaciones y si quiero cenar en un restaurante normal me va a costar mucho más que aquí. Básicamente porque en el norte de España la media de calidad de vida es más alta, por los mismos españoles. Y aquí también tenemos zonas donde se habla solo inglés. Tú vas a una isla como Mallorca y hay zonas donde solo se habla alemán. Yo voy a un pueblo muy famoso en la Comunidad Valenciana que es Benidorm y yo voy a ir. He llegado a entrar a un restaurante donde no había carta en español. Ya no os digo en valenciano, ni en español. Esto ha llevado incluso a problemas donde los extranjeros se reúnen en pequeños grupos, pero no quieren tener nada que ver con la cultura mexicana. Ahora tenemos que hablar inglés en México para que nos entiendan. Las quesadillas se gentrifican. Aquí ya debes pedirlas en inglés. Incluso haciéndose virales algunos videos como estos de Mazatlán donde querían quitar las bandas, que es algo típico del norte del país. No pueden hacer eso, no pueden ir así por la vida. Es que
A ver, yo creo que lo coherente es cuando vas a un país es porque te gusta y te gusta adaptarte, o como mínimo es algo que respetas. Si vas a otro país es por todo, porque estás a gusto, estás cómodo, no a cambiar las costumbres. Eso me parece muy mal, ¿eh? No hace falta que te guste todo, que te encante todo al 100%, simplemente que estés a gusto, que algunas cosas te gusten, que algunas no, y lo que no, pues lo respetes, porque es en el país donde has decidido vivir y son así. Y si lo haces solo por puro egoísmo, solo porque económicamente te va mejor y no te importa nada el país, pues tú lo que eres es un bocachancla. Y no sé qué decir para que no me censuren el vídeo. Ellos cuando vamos los corren y acá no. Esto es que fue muy fuerte esto. ¡Qué asco! Esto, como era de esperarse, ya acorraló al gobierno para poner algunos frenos o pensar en medidas para controlar la gentrificación, como por ejemplo el presidente Andrés Manuel, el cual valoró la posibilidad de ser más selectivos con la expedición de visas para los ciudadanos estadounidenses. Estamos pensando en ser más rigurosos en la entrega de las visas a los estadounidenses, reservarnos el derecho de admisión. O medidas contra el Airbnb o regular los precios máximos de viviendas en Ciudad de México. La inclusión de la regulación de las plataformas que ofrecen inmuebles de particulares para alojamiento no tradicional. Sin embargo, mis hermanos, pongámosle freno de mano hasta este momento y vamos a aclarar algunas cosas. ¿La gentrificación es buena o es mala? Para esto vamos a empezar porque puede ser buena para algunas personas y puede ser mala para otras. ¿Para quienes puede ser buena? Pues digamos que tú aprovechas esto y en lugar de enojarte, por ejemplo, pones un negocio y ahora vendes, no sé, quesadillas a los gringos, pones un menú en inglés, pero pues ellos te compran y puedes venderlas más caras. Las personas que viven ahí o que tienen unas casas en esas zonas, también ahora sus viviendas valdrán más. Es decir, se puede convertir en un foco de oportunidades para aquellos que decidan tomarlas. Sin embargo, por el otro lado también tenemos a las personas que vivían ahí antes y que pagaban, no sé, 10,000 pesos de renta, pero ahora tienen que pagar 20,000, 30,000. Entonces, en ese aspecto, ahora estas personas tendrán que buscar reubicarse en otras zonas que sean más económicas y efectivamente no con la misma cercanía, ubicación y todo lo que tenía esta zona. Así que si la gentrificación es mala o es buena, pues depende a quién le preguntes. Me ha parecido estupendo el punto de Mr. Cracks. Lo comparto perfectamente. O sea, yo no puedo ir directamente a decir que una cosa es mejor que la otra. Todo tiene sus pros y sus contras. Hay que ser empático. Yo en mi vida he estado muy mal y en otras ocasiones y ahora estoy mejor. Puedo volver a estar peor en cualquier momento y hay que ver los puntos de una manera sana. Por ejemplo, hablando exclusivamente de los extranjeros en México, que es el tema de este video, si te pones a pensar en el fútbol, selecciones como Francia han sido campeones con extranjeros. España está haciendo lo mismo. México, incluso en ausencia de buenos jugadores que solamente nos están dando vergüenza, está optando por buscar talento naturalizado de Argentina, Colombia o Estados Unidos. Incluso en Juegos Olímpicos también se vio con la medallista olímpica de plata en judo. Y es que la gentrificación es buena o mala dependiendo quién la vea. De hecho, hasta este punto les voy a poner un ejemplo sencillo. Por ejemplo, Medellín, Colombia. Es una ciudad muy bonita, es un paraíso para turistas extranjeros. Sin embargo, pasa el mismo fenómeno. En este caso, muchos de los turistas de Estados Unidos y de otros países, incluido México, cuando llegan a este país, su dinero vale mucho más. Y esto, evidentemente, desde un punto de vista del turista, es algo bueno, porque tú vas a un país, el dinero te rinde mucho, vas a gastar, y esto, evidentemente, impulsa la economía, el turismo del lugar, y esto genera empleos. Claro, exactamente. Eso... En principio, cuando yo vaya a México, ya sé que todo va a estar más económico para mí. Eso ya lo sé. Pero bien contentos que van a estar los negocios cuando vaya allí a gastar mi dinero y allí se queda. Y luego con eso también pagan impuestos. Y ahora vamos a ver la contraparte. Sin embargo, esto no es bueno para todos, porque en este aspecto, personas que vivían antes en Medellín, ahora se han tenido que ir a la periferia, porque ya no les alcanza. Y eso mismo pasa no solamente en México, no solamente en Medellín, sino en muchas ciudades interesantes y en crecimiento de todo el mundo. Pero a ver, en pocas palabras, el crecimiento de un país y ser más atractivo, evidentemente, trae muchos beneficios. Si tú hablas con algún extranjero de Japón, de Rusia, de Europa o de Australia, al decirles que eres de México, sabrán algo de tu país, porque México es un país relevante a nivel mundial. Cancún es famoso mundialmente. México es top 6 mundial en turismo. Ingresan remesas, los extranjeros de zonas gentrificadas aumentan la economía local y agregan ideas de negocio y enriquecen la cultura de estas zonas. Pero no cabe duda que crecer duele, y parte de ese crecimiento y dolor es que ahora México, al ser el nuevo Estados Unidos, el nuevo país de las oportunidades, el país donde puedes vivir bien si te esfuerzas, también debe aprender que efectos de ese crecimiento es que habrá cada vez más competencia.
cada vez más extranjeros, cada vez más zonas gentrificadas, y eso en teoría nos tendría que hacer crecer como hizo crecer a Estados Unidos. Estamos pasando por un proceso donde ya México no es un lugar de paso, sino un destino interesante para la vida. Sin embargo, aquí las preguntas realmente interesantes serían saber si México aprovechará esta ola masiva de extranjeros, si esto hará a México un país aún más grande como pasó con los Estados Unidos, o si por el contrario nos traerá grandes problemas, si esto despojará de sus tierras a los nativos, si seremos capaces de empapar de nuestra cultura a los extranjeros o seremos débiles y dejaremos que impongan su propia cultura y sus propias tradiciones. Es que todo eso se tiene que ver, se tiene que comprobar, porque hay zonas en las cuales se respeta más la cultura del país, se siguen las tradiciones, y hay otros sitios en los que no, como los casos que puedo hablar yo personalmente, de, bueno, pues más como en Mallorca o en Benidorm, donde vemos que pues tienes que ir a un restaurante y saber hablar en inglés para poder pedir un plato. Hay otras zonas que no, que hay inmigrantes, pero la cosa sigue igual. Así que, como dice Mr. Cracks, recuerden que todos somos hermanos. Os recuerdo que YouTube no me está recomendando los vídeos, o no los recomienda, o me los recomienda más tarde. Así que si queréis estar actualizados de mi contenido, por favor, darle a la campanita en todas las notificaciones. Gracias por vuestro apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!